¿Qué tal amigos? En esta oportunidad voy a desarrollar un problema aplicando el método de trabajo virtual. La particularidad de este ejercicio quizás es que ahora va a ser una estructura compuesta. No solamente es un pórtico, una viga o solamente una armadura. En este caso va a ser la combinación de ambos. Si puedes observar la barra 1-2, 2-4 y 4-3 son barras biarticuladas, que también se le conocen como barras de armadura, donde solamente se generan fuerzas axiales. Sin embargo, el tramo 2-3-5 es una viga en voladizo, aplicándose una carga distribuida. Bueno, vamos a colocar los datos correspondientes. El EI de la viga va a ser de 15.600 toneladas por metros al cuadrado, mientras que el EA para la armadura va a ser de 10.000 toneladas. Con esos datos vamos a trabajar. Así que recuerden que como es el método de trabajo virtual, vamos a tener que hallar, en este caso, o nos va a solicitar el ejercicio, calcular el desplazamiento vertical que se va a generar en el nudo o en el punto número 5. Las fórmulas que se aplican para este método, cuando era ya sean desplazamientos verticales, horizontales, para vigas, recuerdan que era nada más, en este caso es, bueno, factorizas o puedes colocar de frente la integral de 0 a una longitud determinada del momento o de la ecuación del momento del estado real donde están actuando todas las cargas, multiplicado por el momento virtual cuando se aplica la carga unitaria para poder hallar el desplazamiento por un diferencial de x sobre LI. En este caso también voy a tener que sumar la deformación que me va a generar la armadura. Por eso ahora yo voy a colocar más el mismo desplazamiento, que en este caso va a ser igual a, para una armadura, es la sumatoria de las fuerzas axiales de la estructura real, que se denomina como N mayúscula, y esto de aquí tengo que multiplicar por el N minúscula, que es las fuerzas axiales de las barras de las armaduras para el estado virtual cuando se aplica justamente esa carga unitaria, multiplicado también por su longitud, y todo esto de aquí divido entre EA. Esa va a ser la única fórmula que vamos a aplicar para este ejercicio. Así que vamos a encontrar justamente las ecuaciones de los momentos, la ecuación de los momentos y las fuerzas axiales de cada barra. Primero va a ser determinar en todo caso las reacciones, ¿no? Vamos a colocar aquí cálculo de reacciones, pero en este caso va a ser para la estructura real, tal como está en este caso el ejemplo mostrado. Vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a ir colocando la fuerza resultante, ¿no? Sería 4 por 6, 24, y se ubica justamente en su centro de gravedad, que es a 3 metros. Voy a colocar aquí que la reacción 1, porque ese es un apoyo fijo, va a tener dos reacciones, 1Y, 1X, y acá el nudo número 4 también es un apoyo fijo. Si te das cuenta, bueno, aplicando las condiciones del equilibrio que va a ser sumatoria de momentos, digamos en el punto 1. A ver. Sí, puede ser, no, mejor en el punto 4. Van a ver por qué. Antihorario positivo igual a 0. Si yo aplico sumatoria de momentos en el punto 4, lo que estaría hallando es la reacción vertical en 1y. Entonces sería menos 1y por toda esta distancia hasta el punto número 4, que sería 3. Y esta fuerza resultante justo pasa por ese mismo eje, por lo tanto no va a aplicar momentos. Así que como no hay más fuerza que produzca momentos, se iguala a 0. Acá el 3 pasa a dividir entre 0 y todo número en este caso, o el 0 dividido entre cualquier número, prácticamente va a ser nada más 0. Finalmente la reacción en 1y
sería 0. Colocamos aquí 0. Si yo quiero hallar la fuerza axial de la barra 1, 2, bueno, aplicamos equilibrio. Si esto vale 0, entonces acá tampoco va a haber una fuerza axial que me va a generar esta barra. Luego aquí, si te das cuenta, este apoyo fijo, esa articulación, la reacción es 0, la barra también es 0, sin embargo hay una reacción 1x. Entonces si tú aplicas nudos, porque es una armadura, te das cuenta que aquí, como no hay fuerzas horizontales para que haya el equilibrio con la reacción 1x, por lo tanto esto va a valer 0. Además a este tipo de elementos que se le conocen como bielas, donde solamente va a ejercerse en este caso fuerzas axiales, entonces la reacción horizontal no se tomaría en cuenta. Casi siempre, o mejor dicho siempre, esto de aquí es 0. Coloca 0. Si no hay fuerzas horizontales, por lo tanto la reacción aquí 4x, que es una reacción horizontal, no tiene con qué equilibrarse. No hay fuerzas horizontales, por lo tanto también vale 0. Cuando tú descompones esta barra 2, 4, que es una barra inclinada, descompones en X y en Y, al momento de descomponer en X tampoco se está equilibrando con una fuerza horizontal en ese eje. Así que también una vez que descomponga en X, por lo tanto va a ser 0 también esta barra. Finalmente tengo que hallar la reacción 4Y. Y te das cuenta que la única fuerza vertical es de 24 toneladas y va hacia abajo. Por equilibrio, la reacción 4Y, que es la única reacción en Y, sería en este caso también la misma magnitud, para que se mantenga el equilibrio. Quiero hallar la fuerza axial de esta barra, entonces aplico el equilibrio. Si esta fuerza va hacia arriba, entonces por equilibrio debería trabajar una fuerza compresión, que va a tener la misma magnitud, 24 toneladas, más o menos así. Y en este caso ya se asume que es en compresión, no entra el nudo. De esta manera entonces hemos determinado todas las reacciones, hemos determinado también de pasada las fuerzas axiales, porque también va a ser útil al momento de aplicar el método, y faltaría solamente generar las ecuaciones. Vamos a realizarlo de esta manera. El primer corte sería en esta parte. Entonces voy a tomar en cuenta ese elemento, la carga distribuida. Sin embargo, no hay fuerzas verticales en este caso, ¿no? Porque estas fuerzas de la armadura valen 0. Así que solamente tomaría en cuenta el tramo de la carga distribuida. Vamos a aplicar el corte para generar esa ecuación del momento. Coloco de distancia x, un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. Esta magnitud es de 4 toneladas por metro. Para hallar la fuerza en resultante es 4 por x, y esto se ubica en la mitad, ¿no? Que sería ax medio, su centroide. El tip que les he dado también varias veces, voy a hallar la función momento. Los momentos que actúan en el mismo sentido va a ser negativo, y los momentos que actúan en sentido opuesto al corte va a ser positivo. En este caso, si multiplico esta fuerza por esta distancia, el momento va a tener este sentido. Sería antihorario, que es igual del corte, así que va a ser negativo. Menos 4x por x medios. Y finalmente esto sería menos 2x al cuadrado. Colocamos el intervalo de ese corte. Sería desde el punto 2, donde aquí empieza 0, hasta el punto 3, que sería 3 metros. De 0 a 3. Ya apliqué el primer corte y faltaría acá nada más un corte más. Te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Solamente hay una carga de 4 toneladas por metro. Haces el corte, ahora va a ser de derecha a izquierda, va a ser así, la cortante va hacia arriba y el momento va horario. Ahí la fuerza resultante, 4 por x medios, también tienes el mismo sentido, es antihorario. Finalmente te vas a dar cuenta que la ecuación del momento para ese tramo va a ser lo mismo, menos 2x al cuadrado, pero ahora el intervalo, aunque también va a ser igual por lo que veo, va a ser también desde el punto 5 hasta el punto 3, de 0 a 3. De esa forma hemos generado las ecuaciones de los momentos,
Y podemos ir colocando ya las fuerzas de cada barra, ¿no? A ver, vamos a colocarlo de esta manera. La fuerza 1, 2, bueno, no tiene valor, es 0. La fuerza 2, 4, también vale 0. Finalmente la fuerza 4, 3 me da 24 toneladas. En ese caso actúa o está trabajando en compresión. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una vez que ya he completado con este desarrollo, ahora voy a analizar lo que es la estructura o el estado de cargas virtuales. Estructura virtual. Como en este caso nos están pidiendo nada más que hallemos el desplazamiento vertical que se produce en el punto número 5, justamente ahí es donde yo tengo que aplicar esa carga unitaria que no tiene unidad. Yo voy a asumir que va hacia abajo. Si me sale negativo, entonces quiere decir que era hacia arriba nada más. Y recuerda que cuando aplico la estructura virtual ya no se toma en cuenta lo que es prácticamente las cargas reales. Esto, me olvido de las cargas, ya no va a tener en este caso. Y solamente voy a contar con la carga unitaria que estoy colocando. Más o menos así, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, quise borrarlo para que se entienda. Nuevamente voy a proyectar esto de aquí. Ahí está, la carga unitaria. Estoy asumiendo que va hacia abajo. Nuevamente, es hacer el mismo proceso. Tengo que aplicar para hallar las reacciones. Vamos a decir entonces sumatoria de momentos, quizás en el punto A. Recuerda que en este tipo de apoyos que son como bielas, no va a tener una reacción horizontal, va a ser 0. Y si aquí vale 0, por equilibrio la otra reacción horizontal, 4x, vale 0. Faltan nada más las reacciones verticales. Ahí yo voy a colocar que va hacia arriba. Y acá también, 4y. Sumatoria de momentos en el punto número 4. Antihorario positivo igual a 0. 1 por 3 en sentido horario va a ser negativo. Y esta fuerza también por la distancia va a ser un momento horario negativo. Finalmente te das cuenta que despejando la reacción 1y, 3 pasa el 3, pero es menos 3, ¿no? El y de acá lo estoy pasando al otro lado, por eso es positivo. Se queda menos 1 por 3 y divide entre 3 y ahí me está dando un valor de menos 1. Si me dio negativo, entonces quiere decir que la reacción vertical que yo he supuesto hacia arriba no va en ese sentido, sino estaría yendo en el sentido opuesto, que sería hacia abajo. Y coloco el valor de 1. Si yo ahorita me doy cuenta que acá hay una reacción vertical de 1 hacia abajo y acá también hay una fuerza vertical hacia abajo, por equilibrio la reacción vertical del punto número 4 debería ser hacia arriba. En este caso va a ser la suma, bueno, sería 2. Ya tengo las reacciones. Te das cuenta que bueno, la fuerza interna de la barra 1, 2, si va hacia abajo, por equilibrio la fuerza debería ir hacia arriba. Entonces se estaría generando una fuerza en tensión o tracción, como también se le conoce. Colocamos en tensión. Y acá en la barra 2, 4 te das cuenta que si yo descompongo en X, tampoco se va a equilibrar con una fuerza horizontal. Por lo tanto, esto de aquí vale 0. La barra 4, 3, como la reacción vertical va hacia arriba, por equilibrio la reacción, o digo, la fuerza interna sería hacia abajo y estaría trabajando en compresión, ¿no? 2 en compresión. En compresión es cuando las fuerzas entran al nudo, pero este de acá, como es tensión, sale del nudo. Ya tengo entonces las reacciones, calculado también las fuerzas internas, faltaría nada más aplicar los cortes correspondientes.
corte 1 va a ser de la misma forma y el corte 2 de la parte derecha. Cuando tú al comienzo haces los cortes de una sola forma, para los demás estados también se va a mantener esa misma configuración. Vamos a decir, a ver cómo lo hemos evaluado aquí. Este era el corte 1 y este era el corte 2. Vamos a colocar aquí corte 1. Nuevamente coloco esta viga. Bueno, no hay, como te das cuenta acá, solamente hay una fuerza vertical de 1 que va hacia abajo y esta barra no tiene valor. Todo esto aquí la distancia de X y el corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento antihorario. Bueno, este de acá no es tan difícil. El momento, para distinguirlo, porque acá es M mayúscula, y lo voy a colocar que sea, bueno, acá M minúscula. Así. Este corte sería nada más 1 por X, pero este momento se estaría aplicando en el sentido antihorario, por lo tanto va a ser negativo. Y ocurre de la misma forma acá, pues, ¿no? Para el segundo corte, la cortante va hacia arriba, el momento es horario, todo este es X, fuerza por distancia, 1 por X, y va a tener un momento en un sentido horario, en el mismo sentido del corte, por lo tanto también va a ser negativo. Colocamos el corte 2, bueno, este corte 1, acá también es momento 1 y el momento del corte 2. Sería también menos 1 por X. Y el intervalo va a ser lo mismo prácticamente, ¿no? De 0 a 3. Entonces podemos ir ordenando. Ya tengo las ecuaciones correspondientes. Voy a ordenar las fuerzas axiales. La fuerza 1, 2 tiene un valor de 1 en tensión, positivo. Luego la fuerza 2, 4 no tiene valor, vale 0. Finalmente la fuerza 4, 3 tiene un valor de 2, pero trabaja con presión, por eso lo voy a colocar negativo. Cuando es en compresión va a ser negativo nada más. Bueno, así. Una vez que ya tengo prácticamente todas las fuerzas internas y los cortes, entonces es cuestión ya de aplicar esta fórmula. Voy a copiarlo para poder hallar justamente ya los desplazamientos. Este va a ser, a ver, el primer paso fue el cálculo de las reacciones, bueno, el cálculo de las fuerzas internas, y este paso ya sería el final. Bueno, vamos a colocar de esta forma: desplazamiento vertical. Primero la integral del primer corte, que es de 0 a 3, la ecuación 1, que le corresponde este valor, menos 2x al cuadrado, por menos 1 por x. Por un diferencial de x, todo esto dividido entre el de y. A ver, en la fórmula, a ver, creo que se me está escapando un detalle que fue al comienzo de la explicación del video. Sí, acá veo un pequeño error. Bueno, para la armadura no es EI por si acaso. Acá sí me he confundido. Esto sería EA. Por algo hemos colocado al inicio también el valor que le corresponde. Esto de acá sería EA. Ahora sí. Ahora sí tiene sentido. Entonces faltaría la otra ecuación más la misma integral del intervalo del corte 2, que también es de 0 a 3, menos 2x al cuadrado por menos 1 por x. Va a ser lo mismo. O pueden también multiplicarlo por 2. Pero en este caso yo lo estoy haciendo detalladamente para que se entienda esos aspectos. Sobre EI. El EI y el EA lo voy a reemplazar al último. Quiero que se entienda cómo es que se está colocando justamente esas variables. Esto de aquí le corresponde prácticamente a la viga o pórtico también. Y ahora el desplazamiento vertical
bueno, es el nudo 5. También en este caso, ahora vamos a tomar en cuenta las armaduras. Sumatoria, en este caso la fuerza normal. ¿De qué barra? A ver, primero la barra 1, 2 vale 0 y acá la barra 1, 2 vale 1. Igual te vas a dar cuenta que se va a tener que prácticamente multiplicar y se estaría haciendo 0. A ver, la barra 1, 2 vale 0 y la fuerza acá 1, 2 vale 1. Solamente es 0 por 1. Por la longitud que le corresponde esta barra 1, 2 de 4 metros. Y lo tenemos. Y esto se divide entre LA. Sumamos ahora la otra fuerza. A ver si aquí ya no tiene nada que ver. Es la sumatoria de todas estas fuerzas. Vamos a ver la fuerza 2, 4 vale 0 y acá también vale 0. Su longitud, bueno, es un triángulo conocido. La longitud de la barra 2, 4 sería 3, 4 y 5. Que es por Pitágoras, lo pueden calcular también. También entre EA. Y por último vamos a sumar la última fuerza, que sería de la barra 4, 3. 24 toneladas en compresión. Entonces va a ser negativo. Menos 24 por la fuerza 4, 3 del estado virtual, que sería menos 2. ¿No? Ahí está, menos 2. Su longitud también en este caso va a ser 4, la longitud vertical. Y divido todo sobre EA. Vamos a calcular por partes qué valores me estarían dando prácticamente. A ver. Bueno, acá todo esto se hace 0, como te das cuenta. Solamente tendría que multiplicar 24 por 2 por 4. Menos con menos hacen más. Finalmente aquí me quedaría 192. En este caso, ¿qué unidad le corresponde? Obviamente que el 0, la primera fuerza era, o bueno, para esto ya no es necesario, acá. La primera fuerza era de la estructura real, es una fuerza interna, su unidad es toneladas. La fuerza interna del estado virtual es una carga unitaria, no tiene unidad, vamos a decir que es por 1. Y finalmente acá es la longitud, que es en metros, que nos quedaría toneladas por metros. Todo esto dividido entre LA, que es 10.000 toneladas. Se simplifican las toneladas, me quedan metros. A ver, sí, lo voy a colocar así igual en fracción. 2, 3, 4 metros. Y tengo que sumar también con este desplazamiento de la viga. Bueno, toda esta operación aplican integrales, pueden utilizar alguna calculadora. Me está dando un valor de 81 sobre 81 nada más. ¿Qué unidad le corresponde? La unidad del momento para el estado real es toneladas por metro, ¿sí o no? La unidad del momento. Pero justamente en el estado virtual yo he aplicado una carga unitaria, una fuerza que no tiene unidad, pero se multiplica por la longitud para que se desarrolle el momento. Es como multiplicar 1 por m, que es la unidad de longitud, sería metros. Toneladas por metros sería toneladas por metros al cuadrado, pero por el diferencial de x sería finalmente toneladas por metros al cubo. Ahora sí, divido entre ley, que sería 15.600 toneladas por metros al cuadrado. Entonces acá se simplifican las toneladas y me queda finalmente 81 sobre 15.600 metros. Ya tienen las mismas unidades, solamente sería cuestión ahora de sumar. Este de acá era de la armadura. Finalmente sumo estos dos valores y me está dando un desplazamiento vertical. Lo voy a colocar ya con decimales, no en fracciones, de 0,024 metros.
me ha dado positivo el desplazamiento. Entonces ha sido correcto que yo he aplicado la carga unitaria hacia abajo, porque en ese sentido se estaría deformando, ¿no?, esa deflexión. Ahí está. Ya hemos hallado finalmente el desplazamiento vertical en el punto 5. Vamos a comprobar como siempre con el programa FTool para corroborar que todo el procedimiento haya sido el correcto. Vamos aquí a ver, justamente tenemos la misma estructura. Vamos a encontrar el desplazamiento vertical. Ahí tenemos, en este mismo punto, 0,024 negativo. Obviamente que en el programa lo considera negativo cuando el desplazamiento va hacia abajo, y si hubiese sido hacia arriba sería positivo. Entonces hemos comprobado de esa manera que el desplazamiento tiene ese valor. Espero que te haya servido este video, no ha sido muy complicado. Recuerda nada más que cuando es estructuras compuestas se va a tener que considerar la deformación de la armadura que me va a generar, como también la deformación de la viga o el pórtico que pueda desarrollar. Entonces espero que te haya servido nuevamente este video, y conmigo será hasta un nuevo video más. Hasta pronto.